Muy buenas, la Fórmula 1 no descansa este fin de semana y toca viajar a México. Así que como siempre vamos a hacer aquí una buena previa analizando los datos, lo que lo caracteriza. Mañana hablaremos de las curvas y pasado mañana sobre los reglajes. Así que empezando con el vídeo de hoy empezamos por la longitud como siempre y veis que es un circuito tremendamente corto. Esto es clave, sobre todo para las estrategias. No es tan grave ir con una vuelta de más o una vuelta de menos. Ya veis que son más de 70 vueltas al final. Entonces, una o dos más, pues tampoco pasa nada en cuanto a la degradación. De otra forma, ya hablaremos un poquito más sobre este tema cuando hablemos de los reglajes. Ojo con la distancia, eso sí, desde la meta hasta el primer punto de frenada, que esto nos da, como decimos siempre, una estimación de cómo será la salida, la distancia que hay hasta el primer vértice y demás. Pero es el que tiene más distancia hasta ese primer punto de frenada. Es una recta muy larga, no es que sea en la curva 3, por ejemplo, como era en Silverstone, no, es la curva número 1, pero la recta de meta es muy larga. El resto del circuito bastante revirado, incluso de curva rápida, pero ojo con esta recta de meta que ya ves que es larguísima. Además, la meta está muy atrasada, es decir, justo empiezas la recta de meta y ya está ahí la meta y luego ya tienes todo el resto de la recta como si fuese la nueva vuelta, para que nos entendamos. Entonces, mucho ojo con esto. ¿La clasificación es importante? Sí, pero es que es fácil incluso perder 3-4 posiciones si sales relativamente mal en este circuito. Y por supuesto también es importante salir por la zona limpia del trazado. Y ese extra de agarre pues te va a permitir incluso ganar alguna posición, especialmente a los del lado par. Por lo tanto, quizá no sea tampoco una carrera en la que veamos mucha gente empezar, por ejemplo, con un neumático duro. Porque si ese neumático cuesta más entrar en calor, tiene peor arrancada, pues en una salida como en México se paga bastante caro. En cuanto al número de curva, pues son 17, está clavado en la media, como veis, pero es que es un circuito muy corto, entonces el ratio de curvas por kilómetro sí que se queda bastante arriba, es decir, es un circuito bastante denso en cuanto a cantidad de curvas. Y además hay curvas de todo tipo, como veis el reparto curvas izquierda-derecha, pues bueno, es un circuito en el que se corre en sentido horario, por eso hay más curvas hacia la derecha, pero en definitiva hay curvas de todo tipo, como decíamos, curvas de velocidad baja pues no hay muchas, 3 y 2 a cada lado. Luego de velocidad media, pues sí que hay un poquito más, por supuesto, y también de alta velocidad. Es un circuito de bastante curva y no es que se caracterice por, mira, es un circuito de curva lenta, de curva rápida, de curva media. Quizá podríamos decir de curva media, pero es que hay prácticamente todo tipo de curva. Hay zonas de chicanes bastante cerradas, hay zonas de enlazadas de mucha velocidad, hay zonas de ir metiendo mucho giro volante, sobre todo esa zona del estadio, ¿no? Final, donde están todas las gradas tan especiales y tal. Así que bueno, es un circuito bastante equilibrado en ese sentido. Para esas 17 curvas hay que frenar en 8 ocasiones. No está del todo mal, el ratio es casi el 50% y además hay dos frenadas que son muy fuertes, además son brutales. La de la curva número 1 es una frenada absolutamente brutal, por lo tanto es un circuito en el que tampoco nos podemos despistar con los frenos. Deberíamos estar más o menos en un 15% de la vuelta tocando el freno. Si nos fijamos en la temperatura media, por ejemplo, pues veis que no es de las más altas precisamente. Sí que está en la zona media alta, pero no es muy preocupante a priori. Tampoco la temperatura mínima, es decir, el punto mínimo de temperatura de los frenos no es ni demasiado alto ni demasiado bajo, que también sería un problema. Y la temperatura máxima pues también está ahí más o menos por la mitad. Es decir, a priori no es un circuito excesivamente peligroso para los frenos. Incluso está por debajo en cuanto al nivel de peligrosidad o de dificultad para los frenos que el circuito de las Américas que tuvimos en el Gran Premio anterior, que ya vimos como varios equipos tuvieron problemas, Aston Martin y Red Bull. Así que este circuito debería suponer una tregua, pero tenemos un problema que va a condicionar todo el reglaje del coche, que hablaremos más detenidamente de esto, por supuesto, pasado mañana, pero es la baja densidad del aire. Es un circuito que está a una altitud brutal y cuanto más te separas tú del nivel del mar, es decir, cuanto más subes respecto al nivel del mar, menos denso es el aire. Entonces, por mucho aire que tú lleves a refrigerar los frenos, es como si al final llevases menos, porque si el aire, por poner un ejemplo muy exagerado, tuviese la mitad de densidad, es como si tú estuvieses llevando un flujo de aire de la mitad de cantidad de aire, para que nos entendamos, ¿vale? Más o menos, esto hay muchas propiedades más complejas en cuanto a aerodinámica y teoría de fluidos y todo, pero para que nos entendamos sería un poco así. Entonces, no es muy difícil para los frenos, pero cuidado porque el aire del que disponemos para refrigerarlo tampoco es el óptimo precisamente. Así que, bueno, más o menos como el circuito de las Américas, porque allí decíamos, oye, no es Bahrein, no es Canadá, pero cuidado con los frenos que es una dificultad medianamente alta, podríamos decir. En este Gran Premio de México la dificultad es más baja, pero es más difícil, eso sí, refrigerarlo por las condiciones que tenemos del aire. El otro pedal, el del acelerador, pues se utiliza bastante y a fondo, en torno a un 73%, está más o menos ahí en la media, en la parte además central si los ordenamos todos de arriba abajo, todos los circuitos. Es decir, es un circuito en el que sí se va bastante tiempo acelerando a fondo, pero
esa recta, pues sí, te hace aumentar mucho este porcentaje, pero luego el resto del circuito, pues como hay tanta curva al lado de otro, tienes que tocar muchas veces el freno, pues no es una exageración realmente el porcentaje de vuelta que vamos acelerando a fondo. El que sí que puede sorprender es el del porcentaje de vuelta en octava marcha, en ese rango máximo de velocidad del Fórmula 1. Es bastante alto y realmente podemos decir que tenemos una recta muy importante, que es la de la meta, luego una zona de enlazadas que más o menos se puede ir a fondo un tramo, luego tienes que levantar y demás, entonces realmente es por culpa de la recta de meta. Y pensar, bueno, tan larga es, pues sí, es tan larga como podéis intuir por este porcentaje, pero es que además se empieza la recta con bastante velocidad, porque el final del tercer sector, es decir, final de vuelta es bastante revirado, pero justo la última curva es bastante abierta y ya se puede ir haciendo a fondo. Por lo tanto, al empezar la recta ya vamos con bastante velocidad y por eso, como decíamos en el circuito de las Américas, influye mucho. En aquel caso empezaba la recta importante a muy baja velocidad. En este caso no es así y es una recta muy larga, así que por eso ese porcentaje sube tanto. Y ya para terminar, en cuanto al volante, veis que bueno, no se va mucho porcentaje de vuelta en recta, quizás sí más de lo que se podría apreciar, sobre todo viendo el esquema del trazado, que parece que es todo curva excepto una recta. Pues sí, es que esa recta, fijaos realmente lo que llega a influir. La mitad de la vuelta vamos con el volante totalmente recto. Y luego, en cuanto a la media de lo que estamos girando, da igual que sea izquierda, derecha o lo que sea, son unos 30 grados más o menos parecido al circuito de las Américas. Y sí que tienen cierto parecido. Lo que pasa es que el circuito de las Américas es mucho más grande y además la recta más importante del trazado no es la de meta y se empieza a muy baja velocidad. El circuito de México, aparte por la condición de la altitud, de que la densidad del aire es mucho más baja y eso lo condiciona prácticamente todo, es un circuito pues más pequeñito, la recta de meta se empieza con más velocidad, entonces bueno, tiene sus particularidades, ¿vale? Pero no es diametralmente opuesto al circuito, sino que tiene pues sus ciertas características parecidas, como hemos podido ir viendo con este vídeo, que espero que os haya servido para entender mejor este circuito. Y si queréis entender mucho mejor la Fórmula 1 a nivel técnico, a nivel deportivo, sim racing, queréis saber de telemetría, de pilotaje deportivo, de reglajes, de sistemas concretos de neumáticos, de suspensiones, todo eso lo tenéis en Level Up Academy. Es una membresía que podéis estar el tiempo que queráis. Están ya los más de 40 cursos publicados, podéis ver las clases cuando os dé la gana, podéis estar suscritos los meses que queráis, que no hay ni permanencia, ni matrícula, ni nada. Además, la primera clase de cada curso es gratis, están abiertos, o sea que os podéis meter para entender un poco cómo es el formato y si os gusta, pues ya os apuntáis y aparte de los cursos, pues accedéis a las masterclasses, al soporte, a las descargas, a todo lo que tenemos por ahí, los certificados, los setups para sim racing, hay muchísimo contenido y además bastante variadito y siempre vamos a la parte práctica del asunto, no nos ponemos a demostrar fórmulas matemáticas ni nada, sino decimos, mira, esto es así, la traducción es esta, la parte práctica es esta. Y además, sobre todo, si os gusta el tema del sim racing, pues hay cursos concretos de setups para Assetto Corsa, setup para Assetto Corsa competiciones, setup para F1 23, setup para iRacing, tenéis prácticamente todo por allí, así que echadle un buen vistazo. Como siempre, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos mañana hablando de las curvas.